Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en un evento que es en sí mismo un desafío. Pretendemos hablar del feminicidio y del gran reto que significa hablar de memoria histórica contra la política global del asesinato de mujeres, y pretendemos también en esta mesa abordar cada una de mis compañeras desde su experticia también la temática de cómo el olvido es la falsificación del pasado. Quiero darle muchas gracias a la Casa Encendida por abrir una vez más las puertas a esta jornada abierta. Quiero comentarles, para quienes no lo sepan, que esta es la jornada con la que finalizamos el curso de feminicidio, que este año ve su 9ª edición. Todos los años, cuando preparamos la temática del curso de feminicidio, lo hacemos desde distintas perspectivas. En este espacio hemos podido hablar de cómo el capitalismo mata a las mujeres, de cómo los procesos de racialización se han ensañado históricamente contra los cuerpos de las mujeres y han hecho que decaigan de la condición de bienes jurídicos protegidos por el Estado. Hemos también analizado la perspectiva ética, política y mediática, y especialmente esta última, a través del papel que la mayoría de los medios de comunicación han hecho en la representación, casi nunca afortunada, del genocidio más antiguo que la humanidad conoce, también el más impune, que es precisamente el feminicidio. Y en ese sentido me van a acompañar en la mesa mujeres a las que ustedes conocen seguramente, muchos y muchas de ustedes. Y quiero comentarles también que estoy muy honrada de la participación de todas ellas. Hemos tenido 3 tardes muy intensas en las cuales hemos tenido mucha información y mucha formación. Yo creo que las y los estudiantes de este curso se van con una perspectiva totalmente distinta y sobre todo con una mirada más informada de qué es de aquello de lo que hablamos cuando hablamos del genocidio sexualizado, que es el feminicidio. Quiero dejar en el uso de la palabra a Pamela Yates. Pamela Yates nos visita desde Estados Unidos. Ella es cineasta y activista por los derechos humanos. Sus documentales han acompañado la búsqueda de justicia de colectivos victimizados por la extrema violencia del Estado y grupos armados. Su obra ha contribuido a esclarecer crímenes de lesa humanidad. Algunos de sus documentales son Cuando las montañas tiemblan, de 1983, Granito, Cómo atrapar a un dictador, en 2011, y 500 años, cuyo estreno fue muy reciente, apenas en 2017. Y quiero agradecerte, Pamela, que nos acompañes este día. Y Pamela va a empezar hablándonos de un tema que es desde su especialidad y que es un tema que fue absolutamente recurrente en este curso. Ella nos va a hablar de memoria histórica y de cómo su trabajo se ha empeñado en mantener viva la memoria de tantas víctimas y de cómo especialmente el cine documental puede contribuir al esclarecimiento de crímenes gravísimos, en este caso crímenes de lesa humanidad. Y yo quiero agradecerte muy especialmente, y como guatemalteca, Pamela, el acompañamiento de más de 35 años que has hecho de mi país y que has hecho de las luchas y de las resistencias de nuestro país. Gracias por guardar para la retina y para la memoria de todos y de todas el recuerdo de las víctimas, pero también el recuerdo de la resistencia. Muchísimas gracias, Mercedes, y gracias a la Casa Encendida y gracias a todos ustedes que han venido aquí. Voy a tratar de hacer un resumen de mi presentación más larga que hice en el curso ayer. Perdón si estoy repitiendo para algunos de ustedes que están aquí. Pues yo soy la cofundadora y también la directora creativa de Skylight. Skylight es una organización mediática de derechos humanos con base en Nueva York. Y lo que nosotros hacemos es que utilizamos nuestra práctica en cine documental para hacer nuestro trabajo sobre derechos humanos como abogados y abogadas de derechos humanos que utilizan el derecho, que utilizan las leyes para practicar derechos humanos. Nosotros utilizamos el cine documental.
Y hemos tenido una larga trayectoria con Guatemala, porque fui a Guatemala en 1982 realmente para investigar el papel de los Estados Unidos, mi país, en dejar un legado y apoyar dictaduras militares brutales a lo largo de los años. Yo fui a investigar siendo joven cineasta, pensando que revelar la verdad iba a parar la violencia. Pero el impacto que hizo fue otra cosa, fue contribuir a la memoria histórica. Y hemos estado hablando sobre cuál es la violencia sexual, cuál es el feminicidio en el genocidio guatemalteco, ¿verdad? Cómo el genocidio también encubrió, escondió y trató de olvidar el feminicidio adentro del genocidio. Así que, cuando fui a Guatemala en 1982 y cuando hicimos Cuando las montañas tiemblan, fue el inicio de nuestra trayectoria con Guatemala. O sea que nosotros decimos en Skylight tres películas, 35 años y una sola historia. Pero también se me hace a mí que es importante hablar sobre la memoria histórica a través de los ejemplos de todos los documentales que hemos hecho, para que ustedes puedan ver el contexto de los documentales sobre Guatemala y la memoria histórica. Ahora voy a mostrar un clip de 5 minutos del trabajo de Skylight. Por más de 30 años, Skylight ha trabajado para lograr que los medios de comunicación sean una parte integral de la lucha por los derechos humanos. America was built on a gun. The Bible and a gun carved America out of the wilderness and made it the greatest white country on the face of this earth. No solo hacemos películas sobre los derechos humanos, sino que hacemos películas junto con gente que está luchando por sus derechos. Me llamo Rigoberta Menchú, indígena quiché del pueblo de Guatemala. Les voy a contar mi historia, que es la historia de todo el pueblo de Guatemala. Debido al aumento de intervención militar americana en Centroamérica, Skylight creó películas con la intención de influenciar y cambiar las políticas de Estados Unidos. Right here, we have an M60 machine gun. This is American made. Estas películas son utilizadas por organizaciones de derechos humanos y han sido vistas en los Estados Unidos y todo el mundo, motivando a que la gente actúe. Cuando más y más americanos cayeron en la pobreza, Skylight empezó a documentar un movimiento por los derechos humanos económicos. Me and the kids started camping out on this lot with other people from the union. It's a homeless movement? Yeah, it's a beginning of a homeless and poor people's movement, man. And we've been traveling the whole country. There's a new freedom bus, we call it. Freedom from unemployment, hunger, and homelessness. Man, show this to the world. Matanza, abuso. Iniciativas internacionales de justicia, guiadas por esfuerzos en Latinoamérica y África, inspiraron a que Skylight se propusiera nuevos retos con respecto a narrativas audiovisuales sobre los derechos humanos. A eso se llama, pues, violación a los derechos humanos. Il y a une grande première pour la communauté nationale d'avoir au moins un instrument efficace pour lutter contre l'impunité. Señor presidente, me encuentro aquí en calidad de acusado
por violación a los derechos humanos. Y ya cayó, el asesino ya cayó. Justice in a society gives confidence to society. It's a very, very empowering process. Nuestro método es una forma única de colaboración con gente en organizaciones que están profundamente comprometidas en la lucha por los derechos humanos. Genocide is a big crime. It's one of the hardest things that I'm ever going to do as a lawyer. Using the very unusual in the context of these human rights cases. Very unusual in the context of these human rights cases. Porque si yo no puedo controlar al ejército, entonces ¿qué estoy haciendo aquí? Durante los últimos 30 años hemos estado perfeccionando nuestras habilidades en la creación y utilización de medios de comunicación para promover los derechos humanos. La iniciativa es porque a veces entonces película. La compañera pues viene de Estados Unidos y se llama Pamela Yates. Pamela. Somos activistas de derechos humanos que aportamos al campo gran experiencia e imaginación a la narrativa audiovisual. Para acabar la pobreza, la educación totalmente gratis y una vivienda digna. O Brasil está tentando construir é demonstrar que eu posso quebrar esse ciclo, é que os pobres do futuro são filhos dos pobres do passado. We're not military people, we're filmmakers. What advice would you have for the next generation coming up? To be silent or to be fearful to say something is debilitating, and I hope that they don't fall victim to that. También creamos proyectos acompañantes digitales diseñados para extender el alcance de nuestras películas. Pero no cuentan con la resistencia. Y que tenemos muy buena memoria. En mi opinión, el genocidio sí existió y no les importó si era adulto o niño. Es mucho más fácil sacar a un presidente que construir una alternativa. Eso llevará más tiempo, pero este es el camino. Estas elecciones no son democracia. Skylight sigue siendo inspirado por el Movimiento Mundial de Derechos Humanos y juntos estamos creando historias que fortalecen los derechos humanos. Sí, eso es un resumen más o menos del trabajo de Skylight en cine documental y derechos humanos. Realmente otra parte de lo que nosotros hacemos es tratamos de compartir, y lo que voy a resumir hoy es compartimos nuestro modelo de utilizar cine documental en combinación con movimientos sociales. Y realmente yo aprendí a hacer o desarrollamos este modelo de colaboración junto cuando las montañas tiemblan en 1982 y 83. Porque Rigoberta Menchú, que fue una mujer de 22 años viviendo en el asilo político afuera de Guatemala, vino a Nueva York y juntos vimos las escenas que nosotros filmamos en Guatemala. Y ella escribió su historia personal, que paralelamente cuenta la historia de lo que estaba pasando en aquel entonces en Guatemala. Pero fue una experiencia tan linda y tan rica, y fue también la experiencia de cómo trabajan los pueblos mayas, ¿verdad? Con su concepto de colectividad, de que quisimos desarrollar esa idea de colectividad, o mejor dicho, colaboración. Eso quiere decir que trabajamos con los y las protagonistas en los documentales,
para juntos contar sus historias, pero también eso implica también en el lanzamiento de los documentales que los y las participantes protagonistas tienen un papel en representar sus propias historias con públicos en el mundo entero. También eso quiere decir que desarrollamos un ecosistema mediático con cada largometraje. Entonces, el largometraje realmente es lo que nosotros hacemos como cineastas. Pero también cuando tenemos el largometraje ya hecho, podemos hacer cortometrajes junto con los socios o los y las protagonistas. Podemos hacer o hacemos proyectos digitales interactivos. También hacemos versiones en idiomas mayas o en otros idiomas para tener el mayor alcance de cada película. Y tenemos una campaña de 2 o 3 años, o aún en el caso de Cuando las montañas tiemblan, hasta ahora, en difundir y buscar diferentes maneras de representar las historias que están en los largometrajes. Y entonces rápidamente voy a mostrar los 3 trailers del trabajo de Guatemala para realmente ustedes puedan tener la experiencia de cómo en cine documental traducimos memoria histórica en lenguaje audiovisual. Aquí está el trailer de Cuando las montañas tiemblan. If Guatemala came unstuck, it would have serious economic repercussions throughout Central America. We must continue to encourage peace among the nations of Central America. No amount of reform will bring peace so long as guerrillas believe they will win by force. The government of the United States is not going to permit a red Soviet republic between Texas and the Panama Canal. Me llamo Rigoberta Menchú, indígena quiché del pueblo de Guatemala. Soy campesina, soy cristiana, soy un sobreviviente de mi familia. Les voy a contar mi historia, que es la historia de todo el pueblo de Guatemala. The pressure of the mass movement for change and the inflexibility of the military brought the country to a tension that was unbearable. And for the military, there was only 2 options: either to allow some social structural transformations or to attack the movement. The military of Guatemala chose repression. Y luego se nos tilda de subversivos. Nosotros no somos subversivos, sino somos defensores de una comunidad que está viviendo una ruina. Quebraron nuestras ollas, destruyeron nuestras pequeñas cosas. La comunidad empezó a defender sus tierras. Compañero, la Shaquiquí ejército, an Shaquiquí compañero. El resto es historia. Todavía Cuando las montañas tiemblan tiene vida, porque no es solamente lo que pasó durante los años de la guerra, durante el genocidio, pero también representa la resistencia a la dictadura militar, representa la esperanza y la visión para un mundo mejor, que todavía están luchando en Guatemala para realizar ese mundo.
Pero yo viajé por el mundo entero con Rigoberta Menchú y Cuando las montañas tiemblan, pero fue prohibido proyectarla en Guatemala. Y yo fui a la primera presentación pública en Guatemala en 2003, 20 años después de haber hecho Cuando las montañas tiemblan. Y proyectamos Cuando las montañas tiemblan en la Universidad de San Carlos y luego, después de la presentación, una abogada española, Almudena Bernabeu, me acercó y me preguntó si he guardado todo el material inédito, porque ella estaba investigando un caso de genocidio. Y 2 de los generales en Cuando las montañas tiemblan estuvieron siendo investigados por ella. Entonces sí, guardamos todo el material y cuando fuimos a buscar el material, el material nos inspiró a hacer el segundo documental en la trilogía que se llama Granito, Cómo atrapar a un dictador. Okay, podemos traerla. Ana María, ese fue mi nombre de guerra cuando filmé con la guerrilla. Desde que filmé a estos generales en 1982, he querido verlos pagar por sus crímenes. It is so hard to nail senior military officers who ordered this. When you want to indict a dictator, you need evidence. Ser testigo es la esencia de ser documentalista, captando momentos en el tiempo sin saber cómo la historia los juzgará. People have it in their minds that anyone can be killed in Guatemala for nothing. When I think about defendants, I get really angry. You know, I get really pissed. It came addressed to me, so it says, Freddy, tenemos a la vista los colegios y los trabajos de todos. En partes los regaremos por la ciudad. Nunca vamos a callarnos. Tillosmón quiere callarnos, pero no puede. Mi nombre tiene un significativo. Antonio quiere decir, es el que enfrenta con el enemigo. Si no se une el pueblo maya, no vamos a sobrevivir. So when we come along and do this kind of work, they're afraid. They're afraid, and they should be afraid, because we're coming after them. En Granito de Arena estamos utilizando la memoria histórica con acción en el presente, ¿verdad? Porque en Guatemala no se enseña sobre el genocidio ni en los colegios ni al nivel universitario. Así que para nosotros la difusión de Cuando las montañas tiemblan y Granito de Arena en Guatemala es fundamental. O sea que es fundamental tener una colaboración muy de cerca con las protagonistas y los protagonistas que están en los documentales para tener una difusión a nivel comunitario. Granito de Arena cuenta la historia de las personas, o sea que los granitos
que contribuyeron en construir el caso por genocidio, abogados, archivistas forenses, cineastas, documentalistas, ¿verdad? Pero cuando la Audiencia Nacional Española no pudo extraditar los acusados a España, el caso salió de España a Guatemala. O sea que el hecho de que estuvo en la Audiencia Nacional Española quería decir que empoderó a los jueces y fiscales en Guatemala para perseguir el caso de genocidio en Guatemala. Y el caso de genocidio en Guatemala en contra de Efraín Ríos Montt, que estuvo Cuando las montañas tiemblan, y mi entrevista con él sirvió como evidencia forense clave, empezó en 2013. Y nosotros decidimos filmar todo el juicio para tener un documento para la memoria histórica, pero también luego de un juicio muy dramático, decidimos hacer un largometraje, un documental sobre el juicio y también las secuelas en la sociedad civil guatemalteca. Aquí está, voy a terminar con el tráiler de 500 años, la tercera en la trilogía. Celulares, vecinos y vecinas, cada uno de nosotros podemos contar la verdad con estos aparatos. Para que Guatemala avance, tiene que haber justicia por las vidas que fueron tomadas y la tierra que fue robada. A usted lo acusan de la comisión del delito de genocidio. En Guatemala no hubo genocidio, en ningún régimen. En Guatemala no hubo genocidio. No voy a descansar hasta verlos en la cárcel. No es fácil ver a un asesino a los ojos y decirle, tú mataste a mi familia. No ha habido ninguna prueba que evidencie mi participación. Ordenando su ingreso directamente a prisión. Directivas al frente. Y los pueblos indígenas van a defender lo que les queda de territorios con la propia vida. El pueblo va a tomar el poder de Guatemala. Bueno, muchas gracias. Voy a cerrar con el tráiler de 500 años y pues las ideas de la memoria histórica. Gracias, Mercedes. Muchísimas gracias, Pamela. Creo que nos ilustra muchísimo el poder que tiene el cine documental. Creo que todas ustedes en estos pocos minutos y todos ustedes han podido compartir la emoción de todo un pueblo que ponía por primera vez en el banquillo de los acusados a un dictador, a un genocida, en un caso paradigmático que es patrimonio de toda la humanidad, porque en realidad allí se juzgaba el primer genocidio contra los pueblos indígenas de las Américas en 500 años. Y que la mirada de Pamela Yates haya podido registrar todo esto nos habla de la importancia de generar memoria histórica. Pero evidentemente nosotras vinculamos
toda esta temática al feminicidio. Y la pregunta que nuestras estudiantes del curso, que nuestros estudiantes hacían durante estas 3 tardes es ¿qué es el feminicidio? Y evidentemente para nosotras el feminicidio es el genocidio más antiguo de la humanidad, es la cara sexualizada del genocidio, es también no solo, pero al menos la interseccionalidad de 3 grandes lógicas de poder, una de ellas el capitalismo salvaje, otra es quizá la que más referencia tiene en estos juicios por genocidio, que es el colonialismo, y evidentemente la más antigua que la humanidad conoce, que es el patriarcado. Y frente a estas luchas, nosotras estamos buscando herramientas innovadoras que puedan generar una narrativa del dolor de las mujeres, que puedan generar también una narrativa que se impregne en la piel de todas las personas y que hable del dolor que estas mujeres han sufrido, pero también de las resistencias enormes que han generado. Y definitivamente nos centramos en el arte, en esta convocatoria del curso y en esta mesa redonda, porque el arte consigue lo que la academia jamás podrá conseguir, que es llegar piel adentro de las personas, que es realmente empatizar y realmente poder sentir lo que las víctimas han sentido, quizás solo en mínima parte, pero trabaja con las emociones, y las emociones son políticas, y es esa política de las emociones de la cual hemos estado hablando durante todos estos días. Así que nos viene extraordinaria la participación de Sonia Herrera, a quien quiero agradecerle también muchísimo que pueda estar en esta mesa, en un deseo largamente acariciado, al menos por nuestra parte, que era finalmente encontrar el espacio y el lugar para que Sonia nos pueda compartir una especialidad que yo no sé ustedes, pero yo no conozco en los 15 años que llevo investigando el feminicidio otra persona que lo tenga. Les quiero contar sobre Sonia, que ella nació en Barcelona, es doctora en comunicación audiovisual y publicidad en la línea de estudios audiovisuales desde la perspectiva de género, y su tesis doctoral habla de cuando las heridas, valga la redundancia, hablan, la representación del feminicidio en Ciudad Juárez en el cine documental desde las epistemologías feministas. Sonia también es especialista en educomunicación, periodismo de paz y análisis y crítica feminista de medios de comunicación. Y estos días ha estado hablando con nosotras y nos ha estado compartiendo su investigación y su experticia sobre cómo se ha representado esta política global del asesinato de mujeres en el cine, es decir, cómo ha llegado a los salones de las casas la representación de la política del asesinato de mujeres. Y Sonia, te dejo en el uso de la palabra y te agradezco una vez más que estés aquí. Pues la agradecida soy yo, Mercedes. Es verdad que el deseo ha sido acariciado mutuamente durante muchos años y es un placer estar esta tarde aquí. Yo empezaría diciendo que el cine, además de ser una ventana indiscreta, me va súper bien además empezar a hablar después de Pamela y ahora entenderéis por qué. Que además de ser una ventana indiscreta, ¿no?, que nos permite ver quizás lo más horrible de la humanidad muchas veces, ¿no?, como si miráramos por el ojo de la cerradura, ¿no?, sin ninguna responsabilidad muchas veces y sin ninguna implicación sobre lo que estamos viendo. Yo creo que es innegable también decir que el cine tiene un poder socializador espectacular, el cine y todo el audiovisual en general, y debemos aprovechar, yo creo que tenemos el deber de aprovechar esas herramientas que nos brinda el cine, también desde su potencial transformador, ¿no?, desde todo aquello que nos puede permitir transformar, aunque sea, y le robo el título de su documental a Pamela, ¿no?, poniendo nuestro granito de arena para aquellas y aquellos que trabajamos en los medios de comunicación, porque el cine genera imaginarios, el cine genera modelos de conducta y el cine también puede generar memoria colectiva, ¿no? Esto es algo que muchas veces se nos olvida. Yo creo que por ello es importante observarlo y deconstruirlo desde una mirada feminista. Esto no abunda, por desgracia, ¿no?, para poder aprovechar, como digo, ¿no?, este potencial que en ocasiones, y el trabajo de Pamela y de Skylight yo creo que es una muestra, ¿no?, que en ocasiones ya hace esta labor, ¿no?, de generar memoria histórica y memoria colectiva que ayude, sobre todo cuando estamos hablando de procesos de violencia. Porque por otro lado, la violación y el feminicidio, yo creo que esto
yo no voy a poner ningún vídeo, pero creo que todas tenemos, ¿no?, en nuestra mente millones, y igual no exagero, pero miles de películas en las que la violación y el feminicidio son los grandes fetiches. O sea, y esto es desde el origen del cine. Y cuando digo lo de desde el origen del cine, no exagero, y siempre me viene a la cabeza una de las primeras películas. Yo estudié comunicación audiovisual en la Autónoma, en Barcelona, y una de las primeras películas que a mí me pusieron, no recuerdo el profe, igual mejor que no recordarlo, pero fue el nacimiento de una nación de Griffith, que es una película de 1915, horrenda, no la veáis, y encima nos pusieron... y esto lo recuerdo porque es como que hay imágenes que se te quedan, precisamente por el dolor que generan, se te quedan como impregnadas, porque este señor, este profesor de la universidad, tuvo a bien seleccionar una escena en la que un hombre, un varón negro, pintado, como pasa todavía en muchas cabalgatas de reyes en nuestro país, intenta violar a una mujer blanca, o sea, que era... como la máxima expresión del machismo, del patriarcado y del racismo condensada en 2 minutos de film. Y esto nos lo ponían, claro, como mirad las primeras películas, ¿no?, como ese gran ejemplo de lo que haréis en vuestro futuro. Bueno, agradeciéndole a todos los pioneros y pioneras que, relegadas al ostracismo en la academia, pues su labor, ¿no?, en la construcción de lo que hoy conocemos como el cine, realmente es bastante tremendo, ¿no?, que esta idea, ¿no?, que estos fetiches de la violación y del feminicidio ya aparezcan, ¿no?, en las primeras historias que esos cineastas, ¿no?, todavía con muy pocos recursos nos querían contar, ¿no?, para que nos lo imaginen. Y pensad en todas las películas que se os puedan ocurrir, sobre todo si pensáis en el cine de suspense, en las que esto es totalmente recurrente, ¿no?, que aparezcan violaciones, no sé, a mí se me ocurre violaciones desde El color púrpura, Acusados, ¿no?, que fueron dos grandes películas súper reconocidas en la historia del cine. Hable con ella, ¿no?, si lo pensamos el otro día que lo comentaba con alguna compañera, ¿no?, en Hable con ella nos vendieron la historia de que una mujer en coma era liberada de su sueño, cual bella durmiente, a través de una violación. Y encima había que mirarlo con buenos ojos, porque el arte es arte, ¿no?, y parece que sea algo aséptico y que no tiene repercusiones en aquellos y aquellas que miramos, ¿no? Yo qué sé, y si hablamos de feminicidio, se me ocurriría Tesis, Carmen, La isla mínima, ¿no?, si hablamos de cine español, pero se me podrían ocurrir El estrangulador de Boston, El coleccionista de amantes y una larga lista de películas, ¿no?, donde el feminicidio es el desencadenante de la acción, ¿no? Pero yo creo, ¿no?, y lo apuntaba ya al principio, que desde el cine en general y desde el cine en particular y desde los medios de comunicación en general debemos buscar alternativas, ¿no?, como decía Mercedes, alternativas para narrar la violencia machista en todas sus dimensiones, porque la violencia machista es un monstruo policéfalo con muchas cabezas y muchas caras, incluso las más extremas, ¿no?, que serían la violencia sexual, el genocidio, el feminicidio sistémico, y todo esto sin ejercer, que era algo que hemos hablado también mucho estos días, que debe ser la pregunta que nos hagamos constantemente, ¿no?, cómo mostrar el horror sin reproducirlo, sin volver a generar una nueva violencia simbólica y emocional sobre las víctimas, sobre las supervivientes, sobre sus familiares, ¿no? Este debe ser, yo creo, el principio ético que realmente nos mueva, ¿no?, que eso ayude a su erradicación, que nuestro producto ayude a su erradicación y a generar memoria, que es el tema de estas jornadas, pero que ello no signifique revictimizar de nuevo a las personas, a las mujeres que han sufrido esta violencia. Dice John Berger, y a mí es una frase que me gusta mucho, que me sugiere muchas cosas siempre, que los hombres actúan en el cine y las mujeres están. Y así ha sido, ¿no? Así ha sido en la historia del cine, también desde sus inicios, ¿no? Y las mujeres tenemos que dejar, para mí esto es una obsesión, tenemos que dejar de ser la víctima perfecta. Hay una película que se llama así, La víctima perfecta, una película bastante reciente, de hace unos añitos, protagonizada por Hilary Swank, por si
bueno, por si queréis la referencia, ¿no? Y tenemos que dejar eso, ¿no? De ser la víctima perfecta, la mujer indefensa, la mártir sumisa que no puede hacer nada, ¿no? Ante la violencia de su agresor, porque no puede ser que sigamos apareciendo, yo creo, invariablemente además, como la muerta, ¿no? Que ese es, yo creo, nuestro gran personaje en la historia del cine, la muerta sin nombre, sin identidad y sin identidad propia en el relato, más que ser la excusa para que luego venga el héroe y haga algo, ¿no? Y pensaba justo en su clase anterior, Mercedes, para las que habéis estado en el curso ya la habéis oído, pero ha hecho referencia, ha hecho mención a Braveheart, por N motivos. Braveheart precisamente empieza con el feminicidio de la mujer de Mel Gibson y a partir de ahí se desencadena en realidad toda esa venganza en plan crimen de honor, que bueno, luego lleva todo un conflicto bélico, pero el desencadenante vuelve a ser una vez más un feminicidio, ¿no? Que dura pues, los 5 primeros minutos de película, ya está, se acabó el papel de la mujer, ¿no? En este caso. Y en este sentido, y ahí es donde creo que conecto otra vez con el trabajo de Pamela, creo que al cine de ficción le queda mucho camino por recorrer, mucho, aunque tiene quizás por su facilidad de difusión, ¿no? Y porque llega muchísimo más, ¿no? A nuestras casas y ahora a través de plataformas muy diversas, pues tiene un potencial mucho mayor, pero es cierto que el cine documental ha hecho una labor mucho más trascendental y mucho más apegada a la historia, mucho más apegada a los sentimientos de las personas que aparecen en esa historia y a las emociones, ¿no? Que puedan generar y al contexto, que es algo que siempre le echamos en cara desde los medios de comunicación, ¿no? Desde la gente que hacemos, pues bueno, que estamos igual más en el otro lado, aunque hayamos estado también en las redacciones, ¿no? Pero esa crítica a la falta de contextualización de lo que nos cuentan. Y eso también es algo de lo que adolecen los medios de comunicación tradicionales, la prensa, podríamos decir, pero es algo de lo que adolece también el cine, en cierta manera, ¿no? De contarnos simplemente pues, los hechos, lo noticioso y no contarnos los porqués de eso, ¿no? Y en el caso de la violencia contra las mujeres y del feminicidio es muy importante que nos cuenten los porqués, ¿no? Porque si no siempre nos quedamos con esa pregunta de ¿pero por qué nos matan? ¿No? Entonces es muy importante que se nos hable, como decía Mercedes, ¿no? De ese sistema colonial, patriarcal y capitalista que es el caldo de cultivo para que a nosotras nos asesinen, ¿no? Y como decía, pues un ejemplo claro de esto, Mercedes lo decía cuando me presentaba, yo me he dedicado durante muchos años a analizar la representación que se ha hecho en el cine documental sobre el feminicidio en Ciudad Juárez, porque me parece un caso muy paradigmático y que da muchas herramientas para ver lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y es importante porque todos estos yo analicé todos los documentales que se hicieron en la década del 2000 al 2010, son bueno, unos 8 o 10 documentales, y es muy interesante, perfecto, corro, es muy interesante porque la mujer, ¿no? Que en el cine normalmente ha sido construida como lo otro, ¿no? Como la alteridad, como el objeto de la mirada, ¿no? El otro día Rebeca también decía que qué feo que es siempre lo de objeto de estudio, objeto de, ¿no? Y en estos documentales pasamos a ser el sujeto, ¿no? El sujeto que narra, el sujeto que cuenta. Y el sujeto que cuenta en una doble dimensión, el sujeto que cuenta la historia, que la explica, y el sujeto que cuenta, que importa, ¿no? Que nos importa como espectadores y espectadoras, y esto es esencial. Creo que el cine todavía tiene un camino muy largo que recorrer, ¿no? En esta idea de reflejar la violencia alejándonos de esa mirada voyeur, ¿no? Como decía al principio, de este mirar por el ojo de la cerradura sin implicarnos, sin que esto nos movilice de ninguna manera. Tiene el deber, yo creo, de desnaturalizar la violencia contra las mujeres. Tiene que ser un cine que además contribuya a construir y reconstruir la memoria histórica de las víctimas de feminicidio, de la violencia machista y de los crímenes de odio por razón de género en general, que sería en un sentido todavía más amplio.
un cine que nos considere testigos fiables de nuestras propias vidas. Esta frase no es mía, es de una periodista mexicana que hace unos años, ¿no?, decía, es que a las mujeres no se nos considera testigos fiables de nuestras propias vivencias, ¿no? Y creo que el cine ahí pues, es una herramienta esencial, sobre todo el cine documental, ¿no?, para que esas voces se escuchen y esas voces sean fiables y sean creíbles, que es algo que todavía, bueno, que todavía tenemos por lo que luchar, ¿no? Y es verdad, y todo esto es necesario porque pensamos que tenemos mucho camino recorrido, pero hace menos de un siglo que tenemos datos sobre violencia machista y no los tenemos en las mismas dimensiones de todas las regiones ni de todos los países, ¿no? Entonces es muy importante este papel, ¿no?, que pueden jugar los medios audiovisuales en este sentido. Y voy concluyendo. Creo que es una labor imprescindible para aportar visiones distintas de esta mirada androcéntrica que impera en el cine, para luchar también contra eso que Chimamanda Adichie llama el peligro de la historia única, porque realmente en los medios audiovisuales la historia única es lo que vemos cada día, ¿no?, en la televisión y en nuestras pantallas en general. Y debe ser un cine que muestre que la historia de las mujeres no es solamente una historia de violencia, sino que también es una historia de resiliencia, que es una historia de acuerparnos entre nosotras en muchos sitios, en esta violencia, y una historia también de resistencia, ¿no?, por supuestísimo. Pero para comprender todo esto, para comprender la realidad de las mujeres en plural y en toda nuestra complejidad y mostrarla, es imprescindible no solo comprenderla, sino recordar. No puede haber comprensión sin memoria, sin recuerdo. Y acabo con una frase de Susan Sontag que me encanta y que siempre me removió mucho, ¿no?, que dice que recordar es una acción ética y que la memoria es dolorosamente la única relación que podemos mantener con los muertos, ¿no?, y en este caso, añado yo, con las muertas. Hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, que todas y todos nos podemos hacer una idea de lo intensas e interesantísimas que fueron estas 3 tardes, con lo cual desde ya les invito a que tengan en mente este curso para la siguiente convocatoria, porque siempre es extraordinariamente interesante, de la mano de mujeres que nos iluminan con su sabiduría. Y es especialmente llamativo esto que tú comentabas, Sonia, respecto a la normalización que se ha hecho del asesinato de mujeres, y yo quisiera agregar, peor aún, del embellecimiento del asesinato de las mujeres. Y para esto el cine se ha prestado especialmente y ha entrado, como decía antes, en las casas de las personas, funcionando como un agente socializador enormemente poderoso, que ha inculcado algo que es terrible, que es la normalización de la violencia contra las mujeres y la concepción de que las mujeres y el sufrimiento son inescindibles. Ha inculcado también poderosamente la idea de que los asesinatos de mujeres y la violencia de género, valga la redundancia, en general, es inevitable. Aquí quiero hacer una acotación para ir también introduciendo algunas notas esenciales sobre qué es el feminicidio, que es lo que hemos estado haciendo también a lo largo de esta jornada. Hay que recordar que el feminicidio es todo lo que hemos dicho antes, pero también es muy importante recordar en todo momento que son crímenes evitables. 100% evitables, y que el imaginario que se ha vendido es sobre la fragilidad crónica del Estado, asentada en la enorme impunidad de los asesinatos de mujeres, que evidentemente tiene un subsuelo muy fértil, que es la impunidad social. Esa impunidad social que tolera ampliamente jueces más tarde que emiten resoluciones que institucionalizan la violencia contra las mujeres. Jueces con mentalidad de violadores, fiscales con mentalidad de femicidas, forenses con mentalidad de maltratadores. Y esto es una consecuencia lógica de ese subsuelo del cual hablaba, que ha permitido germinar lamentablemente la semilla de la violencia contra las mujeres. Hay que entender también que el feminicidio es una forma extrema de violencia de género. Y quiero aquí utilizar las palabras de Jane Caputi cuando dice que no es
solo una posibilidad, sino es una necesidad para el mantenimiento de la dominación patriarcal. Y cuando hablaba antes de violencia de género, quiero recordar acá también algo que hemos estado analizando con las estudiantes del curso, que es imprescindible, y es la importancia de nombrar los asesinatos de mujeres como feminicidio. Nombrar adecuadamente la realidad siempre mejoró la respuesta contra los ataques específicos que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres. Pero no solamente esto, llamarle violencia de género al asesinato de mujeres, en mi opinión, es un enorme error conceptual, porque no nos dice de qué género es la violencia. Tampoco nos ayuda a ubicar lo que es esencial, que es quién padece esa violencia. Entonces, el feminicidio viene a dar una enorme respuesta a por qué se asesina a las mujeres, pero también apunta adecuadamente a quién asesinó a las mujeres. Y por eso necesitamos el término, por eso necesitamos el concepto, pero por eso necesitamos también el tipo penal de feminicidio. Porque el feminicidio, como tipo penal, viene legalmente a dar una respuesta y un reproche penal al problema histórico de que los hombres asesinan a las mujeres. Y conceptualmente nos ayuda a entender por qué los hombres asesinan a las mujeres. Volviendo a la temática de nuestra mesa y a la necesidad y a la urgencia de hacer memoria histórica por las mujeres, conversábamos también, especialmente esta tarde, sobre el acopio que podemos hacer de los pilares de la justicia transicional, que son la verdad, algo de lo cual el Estado español nunca toma buena nota, en el caso de toda su historia, mucho menos aún en el caso de las mujeres. Ustedes saben que el feminicidio franquista es uno de los grandes capítulos por escribir en la historia de este país. No se ha hecho, está incompleto y sobre todo no se ha llevado a la representación, por ejemplo, del cine, y esto es una ausencia clamorosa, porque si la violencia contra las mujeres llega a los salones de cada casa, debería llegar también la historia de quienes perpetraron esas violencias y también, como se ha dicho en esta mesa, los mecanismos de resistencia. Y de mecanismos de resistencia, a la persona que nos acompaña en esta mesa finalmente, Rebeca Lane, sabe mucho. Y para nosotras es un enorme honor que ella esté aquí, no solo por el hecho de que sea una hermana casi ancestral de lucha y una guatemalteca de la cual yo creo muchas personas en este país nos sentimos enormemente honradas, sino porque ustedes saben, la mayoría de quienes están acá, que ella es una artista reconocida internacionalmente como cantante de hip hop, y yo quiero agregar, aunque ella siempre lo niega, que es una gran poeta. Está formada en sociología y ha trabajado en los ámbitos del teatro y también del spoken word. Es fundadora del movimiento Somos Guerreras. Ella ya les hará la invitación, pero yo la quiero anticipar. Sigan a Somos Guerreras. Su trabajo como forma de resistencia y de denuncia es imprescindible, no solo para la memoria, sino para las vivencias colectivas de todas las mujeres del mundo. Y desde este espacio ella imparte talleres de rap, de oralidad poética y de escritura creativa con mujeres y jóvenes, utilizando la poesía y la música como medio de expresión de las opresiones que tienen lugar en el cuerpo. Y de esto nos va a hablar ahora. Muchas gracias, Rebeca, por estar con nosotras. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, noches. Me gusta también mucho poder hablar después de ustedes dos, porque en el seminario me tocó hablar de primero así, me tiraron al agua bajada del avión y creo que hay muchas cosas que pude haber dicho, y ahora escuchando pues a todas mis compañeras y tras estos días de seminario que me han nutrido mucho, puedo contar acerca de la importancia que ha sido el rap y la importancia del hip hop para las mujeres en América Latina, porque precisamente nos ha permitido escribir el guión de nuestro propio documental, ¿verdad? Es decir, si yo voy a analizar mi propia discografía y puedo escuchar con el paso del tiempo lo que yo he ido escribiendo, yo he ido poniendo y he ido materializando mi testimonio de vida. Y ese testimonio de vida tiene que ver con ser una mujer centroamericana, tiene que ver con ser una mujer que sobrevivió a la guerra, tiene que ver con una mujer que ha sobrevivido a la violencia machista. Yo, en lugar de decirle violencia de género, prefiero llamarle violencia machista, aunque eso también es un poco amplio, pero también nos puede dar como, nos ubica un poquito más por ahí. Y sobre todo,
a través de la música he dado testimonio de lo que yo he testificado, digamos, en estos años de vida, y es como el movimiento de mujeres ha ido creciendo, se ha ido fortaleciendo, y la música cada vez más es una parte fundamental, ¿verdad? Nos decían, me han mandado a mí videos de marchas de todos lados de este 8M donde ponían nuestras canciones, no solo la mía, sino la de otras compañeras, y poder decir, a través de mi testimonio de vida puedo acompañar a otras mujeres que están haciendo transformaciones afuera, en las calles, en los congresos, presentando leyes, de cualquier forma, dando clases. O sea, son muchos los mensajes que también recibimos de compañeras que utilizan nuestras canciones para sus tesis, para presentarlo en trabajos grupales, en los colegios, en las escuelas, maestras que utilizan nuestras canciones para abrir las discusiones. Entonces yo creo que realmente nosotras, las que nos estamos dedicando a esto, también estamos dejando una herramienta pedagógica a partir de la cual se puede abrir discusiones que en todos los contextos son incómodas, ¿verdad? Entonces, bueno, por ejemplo, hoy aquí me acompañan por allá Yela Kim y la Strau, levanten sus manitas. Ellas son raperas, feministas, activistas también, Yela de Colombia y la Strau del Salvador. Y un aplauso para las compañeras. Y no sé si habrá alguna otra compañera por allá en la audiencia que también se dedique a hacer el rap feminista. Pero definitivamente lo que me parece importante de esto es precisamente cómo nosotras estamos dejando un testimonio, y un testimonio para la posteridad, como decía la gata Katana, ¿no? Yo estoy dejando poesía para la posteridad, porque esto que nosotras estamos realizando ahora dentro de algunos años va a tener una lectura, y en nuestras canciones y en nuestros videoclips va a estar el testimonio de lo que las mujeres estamos construyendo a partir de contar nuestra propia historia, pero a partir también de cómo nos vinculamos unas con otras, porque hay que decirlo, el hecho de que nosotras nos podamos nombrar unas a otras, el hecho de que nosotras podamos trabajar en conjunto, que trabajemos talleres, que trabajemos en encuentros entre mujeres, también ha sido un triunfo, porque cuando yo empecé a cantar no era así. O sea, cuando yo empecé a cantar, las mujeres dentro del rap estaban enemistadas unas con otras, porque dentro de la cultura hip hop y esta lógica de como de la competición que hay, ¿verdad? Que a mí no me parece que se comprenda completamente la lógica de la competición dentro del hip hop, porque a mí me parece que es uno de los valores fundamentales que mantienen nuestra cultura vigente hoy, 40 años después de su inicio. Sin embargo, como estamos permeados por todas las lógicas patriarcales y del machismo, esta competición se convirtió en tú tenés que luchar por ser la mejor de todas las raperas mujeres. Hasta ahí podías aspirar. O tú tenés que luchar por ser la mejor B-girl o la mujer DJ entre las mujeres. Entonces, nunca, ese era tu techo. Vos no podías empezar y decir, bueno, a ver, yo también estoy compitiendo con ustedes, compañeros. Yo también puedo llegar a ser mejor que ustedes, porque ese es uno de los motorcitos que ha ayudado a la innovación dentro del hip hop, ¿no? El querer ser mejores, el sacar mejores materiales, el hacer mejores cosas. Pero el hecho de que esa categoría fuera puesta sobre nosotras, además con la categoría de rap femenino, también determinaba muchísimo cómo era que nosotras podíamos o se nos era permitido hacer rap y arte, ¿verdad? Femenino. Y sabemos que la palabra femenidad, en aquel momento a mí me enojaba muchísimo porque yo creo que yo misma tenía problemas con mi femenidad, ¿no? Yo era muy misógina, ¿no? Como muchas de las mujeres que hemos crecido en esta sociedad de que, ay, yo solo con hombres, todos mis amigos son hombres. Yo con las mujeres, ¿para qué me voy a juntar con esas viejas que solo hablan de chismes y maquillaje? Yo soy súper cool, yo tomo igual que ellos, yo digo malas palabras igual que ellos, yo también hablo de las mujeres como objeto, ¿verdad? Entonces, como que para caber y para tener un espacio dentro del hip hop tenías que caer dentro de alguno de los dos arquetipos, ser el vato, ¿verdad? Ser otro hombre más entre ellos, ¿verdad? Que no, es que ella es nuestra amiga con tetas. ¡Wow! Una se sentía
súper guay, ¿verdad? O el otro extremo, que era la sexualización, ¿no? El hecho de que vos tuvieras abierto un escenario porque eras una figura que podía ser erotizable para los hombres. Entonces, yo creo que nosotras mismas, a través de una visión feminista, hemos logrado con el paso del tiempo ir cambiando esos estereotipos que tienen, y ahora podemos decir, agarrarnos la mano y trabajar juntas, que para mí eso es un gran triunfo y una de las grandes transformaciones que las mujeres estamos haciendo al interior de la cultura hip hop. Les quiero presentar un videoclip que trabajamos. Fue súper loco porque este es un video que se trabajó en Guadalajara. A mí me escribieron un grupo de estudiantes de una universidad, la ITESO, que necesitaban hacer su proyecto de cierre de curso y que si había alguna canción en la que le pudieran hacer videoclip. Ni una menos es un tema que yo grabé como un single, o sea, no está en ningún disco, y bueno, yo dije, este sería perfecto porque realmente es una canción que no necesita que esté mi cara como protagonista, ¿verdad? Sino que es una historia que yo construí precisamente en este territorio. Yo estaba en Donosti cuando la escribí, que fue la primera, cuando se hizo la primera gran movilización convocada por el Ni Una Menos, que nació en Argentina, pero que realmente se replicó en América Latina de forma como un fueguito que necesitábamos prender todas, ¿no? En el momento que ellas dijeron, esta fecha salimos a protestar nosotras, en toda América Latina, incluso en Guatemala, siendo un país tan conservador y donde el activismo feminista cuesta tanto en el espacio público, se hicieron manifestaciones en 7, 8 lugares diferentes, ¿no? Entonces, realmente yo creo que esto marcó muchísimo muchas de las tendencias que tenemos ahora en el feminismo global y sobre todo el feminismo latinoamericano. Y también junto con esa marcha se lanzó un hashtag que nació desde México, que era Mi Primer Acoso. Y eran las mujeres contando su primer acoso, ¿no? Y entonces vos mirabas historias de niñas de 8 años, 10 años, 12 años que se habían tenido que enfrentar a eso, y para mí me tocó tanto leer las historias de todas mis compañeras y de seguir el hashtag, que yo sentía que yo estaba en Donosti y yo me sentía tan segura, tan tranquila, tan cuidada, y decía, es que aquí no me pasa nada, que yo sentía como la deuda con las mías, ¿verdad? Y dije, quiero escribir yo también mi historia. Y escribí esta canción de Ni Una Menos, que para mí en mi reflexión feminista ha sido como muy importante reflexionar que en mi historia personal, no metafóricamente, en mi historia personal, mis abuelas y mis bisabuelas tuvieron una vida extremadamente dura, muy distinta a la que yo he tenido, muy, muy, muy distinta. Entonces, para mí también mucho de lo que yo hago es por sanar también esas violencias ancestrales que tienen mis abuelas y mis bisabuelas, y en esta canción cuento la historia de ellas, pero también las nombro como la fuente de mi valentía, es decir, yo soy valiente por mí y por ellas, porque para que mis bisnietas, si es que alguna vez tengo bebés, vea, si alguna vez voy a reproducirme, que mis bisnietas no recuerden mi historia como una historia lamentable, ¿verdad? Y que no digan, mi bisabuela tuvo una vida peor que yo. O sea, que ellas digan, mi bisabuela también tuvo una vida dura, pero también sentaron las bases para lo que nosotras tenemos. Entonces, es un video además que se trabajó en Guadalajara, pero para el que pedimos, porque no teníamos imágenes de archivo de todo el mundo de las manifestaciones que se hicieran alrededor del Ni Una Menos, y nos llegaron unos 60, 80 correos de todo el mundo con colaboración para participar dentro de este video, que para mí ahora como lo veo, pues sí, es un pequeño documental que dentro de algunos años lo vamos a ver y va a haber plasmado la memoria histórica de un movimiento tan potente como es el Ni Una Menos.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa. Estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Bueno, ahí lo pueden buscar en YouTube y compartirlo en buena onda. Y bueno, finalmente yo creo que es importante, y esto es algo que ocurre en el hip hop también, y es que muchas veces nosotras hablamos a nuestro nombre, ¿no? Hablamos por nosotras mismas, pero yo creo, y aprendiendo precisamente de testimonios como el de Rigoberta Menchú, ¿no? Cuando ella habla en primera persona, ella está contando también la historia de su pueblo. Y nosotras desde el rap también, cuando hablamos en primera persona y hablamos desde nosotras, lo decimos por mí, lo digo por mí, hablo por mí porque es mi experiencia, pero yo en muchas canciones hablo en primera persona experiencias que no me han pasado directamente a mí, que le han pasado a mi hermana, que le han pasado a mi amiga, que le han pasado a otra, pero que yo puedo hablar de eso porque lo que le ha pasado a mis hermanas me ha pasado a mí también. O sea, todos esos dolores que cada vez que una de nuestra amiga se junta con nosotros para contarnos algo que les dolió, a mí me duele también y yo lloro con ella. Entonces yo creo que eso también es profundamente transformador en términos de la narrativa, ¿no? Porque siempre se habla del hip hop o el rap como un espacio de egolatría, de hablar en primera persona, pero que sepa que varones y mujeres hablamos desde nuestra experiencia, pero nuestra experiencia habla de dónde venimos. Entonces, como lo comentaba en el seminario, somos un montón de mujeres. Quizás aquí en Europa conocen más trabajo como Miss Bolivia, Ana Tijoux, Sara Eve, el mío, ¿verdad? Pero habemos muchísimas más raperas que estamos allá poniendo la historia. Ya tienen aquí la tarea de buscar a la Yela y buscar a la Strau para conocer más de su música, del colectivo. ¿Cómo se llama el colectivo en Colombia?
Líricas del Caos, pueden buscar también hip hop femenino desde El Salvador, pueden buscar el trabajo de Somos Guerreras, que trabajamos a nivel centroamericano, y pues lo que les pedimos es que nos ayuden también a compartir que nos ayuden a compartir nuestro testimonio, que nos ayuden a compartir esta lucha, que nos busquen en redes, que nos sigan, que compartan nuestros videos, porque la mayoría de nosotras somos autogestivas. De hecho, no sé si sigue abierta la tiendita aquí a la Casa Encendida, pero ahí estaban mis discos hasta las 9, pueden ir por su disco. Porque somos autogestivas y dentro de este mundo capital y dentro de la industria musical estamos logrando algunas, con muchos esfuerzos, lograr a salir adelante contando nuestra propia historia. Y eso puede sonar muy hermoso e inspirador, pero a veces es muy duro también. Nos cansamos de repetir las mismas historias de violencia una y otra vez porque somos testimonio vivo. Entonces, pues toda ayuda que ustedes nos puedan dar va a ayudar también a que ese camino pues se vaya sintiendo acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Esto es parte de lo que queríamos trabajar en esta convocatoria también. Hablamos de temas extremadamente duros, de la violencia que atraviesa los cuerpos de las mujeres, pero hemos hablado también de narrativas contrahegemónicas, y en esas narrativas contrahegemónicas la sanación ocupa un lugar esencial, y de esto es de lo que Rebeca Lane nos ha hablado también, y nos ha hablado principalmente a través de su música y de su poesía, lo cual te vuelvo a agradecer, Rebeca, y te lo quiero agradecer una vez más con un video que tenemos, sobre el cual nosotras hemos estado trabajando en AMG, lo lanzamos este pasado 8 de marzo, con motivo de los 2 años de impunidad que se cumplen sobre el femicidio colectivo de las niñas que fueron brutalmente calcinadas por el Estado guatemalteco. Y lo hicimos recordando una hermosísima acción colectiva de memoria histórica, que lanzaron varias personas, pero siempre hay un alma que impulsa todo. En este caso fue Kimi de León, quien impulsó el hecho de que 56 ilustradores e ilustradoras pudieran imaginar, porque en algunas ocasiones no tuvieron ni siquiera una foto para verla, pudieran imaginar cómo eran, cómo se veían, cómo sentían ellos y ellas a las niñas que fueron calcinadas ese 8 de marzo. De esto hace 2 años, pero no las olvidamos y las queremos recordar con ustedes esta tarde también. Otra noticia mala en la ciudad de Guatemala, tanto fuego que derrite tantas alas. 56 niñas encerradas para poder silenciarlas y las nubes no dejan de recordarlas. Otro 8 de marzo por el cual seguir luchando, porque aún a las mujeres nos están asesinando. Otra herida abierta en el alma de esta tierra, otro crimen más en nuestra historia de guerra. No las olvidamos. Y estamos completamente seguras de que ustedes compartirán la idea con nosotras de que el arte, su poderosa denuncia, su poderosa capacidad de transformar la realidad y de impactarla, la poderosa memoria que genera en los cuerpos, en las pieles, en los corazones de las personas, son instrumentos que todas las mujeres necesitamos si queremos contrarrestar esa ola femicida que está acabando con la vida de tantas de nosotras, ese goteo incesante de mujeres por las cuales queremos llorar. Y sí, las vamos a llorar, pero no solamente las vamos a llorar, no nos vamos a quedar allí, ni ellas ni nosotras vamos a ser las víctimas eternas del patriarcado. Yo creo que esta mesa y este curso en general han sido también una invitación enorme a la resiliencia, a la resistencia, y para dejarles en el turno de las preguntas a ustedes, simplemente quiero agradecerles una vez más el hecho de que estén aquí. Quiero pedirles especialmente que apoyen el arte
que está generando esas narrativas contrahegemónicas. Ya Rebeca hizo su anuncio, ella tiene su material vendiéndolo, sus discos en la tienda de la Casa Encendida. Seguramente cuando terminemos la mesa redonda van a poder adquirirlo, y esta invitación está allí, esta invitación para seguir consumiendo cine de calidad, para dejar de hacerle la ola al patriarcado, consumiendo el cine que nos narra, que nos cuenta a las mujeres como esa víctima eterna, porque lo que las mujeres queremos en la historia es contar, no ser contabilizadas, y sobre todo no queremos ser contabilizadas en forma de cadáver. Y este es el mensaje final con el que queremos despedir, para que el turno de preguntas pase a ustedes. Muchas gracias.